Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Nuestra primera invitada es Ximena Peña, ella es presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, a propósito de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Bienvenida, asambleísta, gracias por estar acá. Bueno, se entiende que esta semana se definirán ya estas reformas. Mañana va a reanudarse la sesión y el miércoles ya se votarían estas reformas. Bienvenida. Así es, muy buenos días, Fernando. Un cariñoso saludo a toda su audiencia. Y la Asamblea, así es, se encuentra cercana a votar las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los asambleístas hemos sido convocados el día de mañana. Esperamos presentar el informe y proceder a la votación. Ahora, usted ha declarado que en el tema específico de la despenalización del aborto en casos de violación se va a votar por separado, es decir, ese punto específico. Así es, la reforma es bastante amplia y tiene temas bastante positivos como el de seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Existen temas que generan consensos y existen otros temas que en efecto de pronto generan preocupación en algunos sectores. Por tal motivo, luego de haber dialogado con las diferentes bancadas, creemos que es justo que aquellos temas que generan mayor preocupación puedan votarse por separado para que necesariamente no impidan la aprobación de la mayoría de la reforma que, como mencioné, es bastante amplia y muy positiva para los ciudadanos. ¿Los temas que se van a votar por separado son específicamente el que yo le mencioné? Así, bueno, estaría el artículo 150 de aborto no punible. También tenemos el artículo que tiene que ver con el consumo de productos derivados de cannabis para fines medicinales, terapéuticos. Probablemente la figura de comiso sin sentencia, de incautación, que son figuras que se estarían incorporando como herramientas de lucha contra la corrupción, y también probablemente el artículo en el que se permitiría mostrar el rostro del presunto delincuente en medios de comunicación. Son algunos temas que generan consenso y que es muy probable se voten por separado. ¿Cuál es el procedimiento legislativo? ¿Qué pasaría si es que estos temas o alguno de estos no tiene los votos necesarios? Entiendo que se necesitan 70, ¿no? Así es. 70 votos, aquellos temas que no tengan esos 70 votos simplemente no se aprueban, y los temas que sí tengan 70 votos pues serían enviados al Ejecutivo para que el presidente pueda ejercer su rol de colegislador como establece la ley. Es decir, no afecta al resto de las reformas. No afecta al resto de las reformas, por eso es importante separarlos, insisto, para que aquellos temas que pudieran no tener aprobación no afecten el resto de temas que, como dije, son fundamentales. De lo que usted conoce, de lo que se ha hablado, de las manifestaciones que ya han habido en torno a diferentes temas, quiero remitirme nuevamente, lamentablemente ha girado el asunto de las reformas alrededor de la despenalización del aborto en determinados casos. ¿Cuántos votos hay en este tema específico? Mire, nosotros hemos realizado una serie de diálogos y conversaciones. Creemos que hay los votos suficientes para la aprobación. Es necesario comentarle a los ciudadanos que este tema no es un tema de debate reciente, es un tema de debate de años. Creo que las mujeres, las organizaciones, el Ministerio de Salud, con estadísticas, con datos que han sido presentados durante el trabajo de la Comisión de Justicia que se realizó durante los últimos 2 años y durante este periodo de revisión, de debate, del debate del informe, del segundo informe que aprobó la Comisión, indudablemente ha sido un tema latente. Yo creo que luego de toda esta información que se presenta, estos datos que son alarmantes, el hecho que 3.000 niñas menores de 14 años sean violadas anualmente, que 7 niñas tengan pues que tener un niño fruto de una violación, sí ha alarmado y ha despertado la preocupación de los legisladores para en el efecto buscar mecanismos que le permitan a la mujer violada, a la adolescente violada, a la niña violada, la posibilidad de decidir. Es decir, que no vaya a la cárcel, porque aquí también han habido ciertos criterios y de legisladores en el sentido de alguna manera confundir a la población. No es que se está hablando de la legalización del aborto, sino de la despenalización, que son dos casos diferentes. Así es, términos diferentes. El aborto seguirá penalizado en el Ecuador. Los artículos 147, 148, 149 de la ley vigente no se tocan y son precisamente los que mantienen penalizado el aborto. El aborto seguirá criminalizado en el Ecuador. Lo que se plantea es una reforma
que ya existe el artículo 150 de casos excepcionales, que nadie quiere que ocurran, que no son deseables, más bien son dolorosos y penosos para la sociedad, pero Fernando, lamentablemente ocurren. Y cuando ocurren, por supuesto que hay que ver por la víctima, hay que acompañarla, hay que darle la información. Lo ideal y lo óptimo es que se salven las dos vidas. Sin embargo, en casos excepcionales, donde la víctima, por condiciones físicas, mentales, emocionales, no puede continuar con ese embarazo, creo que es responsabilidad que la norma considere también esa posibilidad. Pero, ¿qué les decimos a los defensores de la vida, a quienes dicen que, claro, está en juego la vida a veces en este caso la víctima, pero también hay una vida, hay un ser humano que se está formando y que va a morir producto de esta situación, por un lado, y por otro, el pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre este tema? Mire, todos realmente somos pro vida. Yo creo que no podemos caer en el debate de quiénes son pro vida y quiénes no lo son. Creo que nadie quiere que eso ocurra. Sin embargo, es responsabilidad de los legisladores legislar, reformar las leyes en base a la evidencia. Y por supuesto que el Estado debe hacer todo lo necesario, Fernando, primeramente para la prevención, que no ocurran estos actos. La ley criminaliza ya con mucha dureza a aquellos violadores que atacan niñas, niños, adolescentes. Sin embargo, creo que es también importante, luego de que se ha hecho todo para prevenir y que estos temas realmente ocurren, creo que es fundamental buscar una salida. Siempre lo ideal va a ser salvar las dos vidas y eso es importante. La reforma que se está planteando no le obliga a nadie a interrumpir el embarazo. Esta es una decisión que tendrá que tomar la persona en su foro interno, luego de haber sido violada, qué es lo óptimo y qué es lo que ella como ser humano podrá enfrentar en el futuro si es que decide continuar con ese embarazo. ¿Cuál va a ser su posición durante la votación sobre este caso? En lo especial? personal, yo voy a dar paso a esta reforma. Creo que es importante garantizar el derecho de decisión. Yo creo que el derecho más importante, no solamente que la ley humana, sino que Dios le dio al ser humano, es precisamente el libre albedrío. Una víctima de una violación, una mujer violada, no puede ser juzgada con la misma dureza de una persona que de pronto por descuido se embarazó. Estamos hablando de un caso excepcional donde la persona no pudo decidir, fue dejada en su dignidad, fue atropellada y encima de eso se embaraza. Creo que lo mínimo que podemos hacer nosotros con esos ojos de misericordia es darle a esa persona la posibilidad de decidir. En el caso que usted había manifestado, sí, si bien es cierto, el proyecto de reformas ha girado en lo mediático por el tema del aborto, pero por ejemplo aquí hay algo muy importante, esto de mostrar los rostros de los, entre comillas, delincuentes ante los medios de comunicación. ¿Cómo se está manejando esto? Bueno, es un artículo que estuvo ya incluido también en el informe de segundo debate aprobado por la Comisión. Es un artículo que en efecto genera algunas preocupaciones por temas de constitucionalidad. Existían preocupaciones sobre cómo este artículo podría afectar la presunción de inocencia, el debido proceso, que son derechos garantizados en nuestra Constitución. Pero en el caso de personas infractoras o delincuentes que han sido cogidos infraganti, ¿cómo se manejaría esto? En efecto, lo que hemos realizado entonces es una revisión a cómo estaba formulado el artículo, precisamente para establecer que sean delitos flagrantes, pero con la flagrancia calificada, es decir, luego de que he tenido ya una audiencia con el juez, que usualmente ocurre dentro de las primeras 24 horas del cometimiento del delito. Una vez que el juez califique la flagrancia, solamente ahí los medios de comunicación podrían develar la identidad del ciudadano, pero también dejando claro que es un presunto delincuente. Tenemos que garantizar el derecho a la presunción de inocencia. Y además también, Fernando, hemos complementado este artículo con una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, al artículo que trata precisamente sobre la posibilidad de los medios de comunicación de divulgar la información de estos crímenes. Y lo que se trata es de, en efecto, dar ciertas garantías también para que si la persona, luego de una investigación, resulta inocente, pueda, a petición de parte, también pedirle al medio de comunicación que develó su identidad como presunto culpable de un delito, asimismo pueda también en el mismo espacio hacer un informativo similar al que dio al inicio,
diciendo que la persona luego del proceso fue encontrada inocente. Gracias a Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. A propósito de las reformas del COI, vamos a pasar con Javier.